Buenos días. Comenzamos la sesión del Pleno Extraordinario de 4 de marzo del 2016 y antes de comenzar, como cuestión previa y a petición del Grupo Municipal del Partido Popular, se propone el cambio del orden del día del punto 3 y 4. Sería el 3 sería el 4, el último punto. El estudio de detalle y aprobación definitiva pasaría a ser el punto número 4, si no hay objeción por ninguno de los miembros de la corporación. Vale. Punto número 1, expediente 150/16, que es la aprobación del acta anterior, es decir, del pleno de 19 de febrero de 2016, teniendo como es de costumbre el acta los portavoces de los grupos. Si hay alguna aclaración o alguna cuestión, pues queda aprobada. Segundo punto del orden del día, el expediente 885/15, aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación para la gestión indirecta del servicio público de la instalación deportiva, pabellón, gimnasio y piscina climatizada en Requejada mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. En este punto le paso la palabra al concejal de Deportes y de Hacienda, Abelino Rodríguez. Sí, buenos días a todos. Como ha dicho la alcaldesa, hoy vamos a proceder a un tema importante que nos ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo, que es la aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación para la gestión directa del servicio público de la instalación deportiva, pabellón, gimnasio y piscina climatizada en Requejada, mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. Primero, con fecha 21 de enero de 2016, por la alcaldía se señaló e informó la necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público de la instalación deportiva de Requejada mediante la modalidad de concesión, expresando su justificación de conformidad con el expediente de constitución del servicio público previamente aprobado y con el reglamento del servicio y el anteproyecto de explotación. Dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en este ayuntamiento, por el pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria del 3 de febrero de 2016, se consideró como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación, ya que este procedimiento es el que mejor garantiza que la contratación pretendida se ajustará a los principios de libertad de acceso a los licitadores, publicidad y ajustará a los principios de libertad y transparencia. Ajustará a los principios de libertad de acceso a los licitadores, publicidad y transparencia, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y asegurará, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de esta gestión de servicio, salvaguardando la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa. Segundo, con fecha 27 de enero de 2016, se emitió informe de intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y se emitió informe por Secretaría sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. Tercero, con fecha 3 de febrero de 2016, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó iniciar el expediente de la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. Cuarto, con fecha 9 de febrero de 2016, se realizó por interventor la retención del crédito oportuno, se emitió informe de fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes: favorable. Quinto, con fecha 23 de febrero de 2016, se redactó e incorporó el expediente, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato y se emitió informe propuesta de Secretaría. A continuación, todos tenemos los grupos dicha documentación, nos indican la legislación aplicable, que es nos indican los artículos, los reales decreto, el real decreto y la ley 30/1992 del 26 de noviembre del régimen jurídico de las organizaciones públicas y el procedimiento administrativo común. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento de conformidad con la disposición adicional segunda y el artículo 110 del texto refundido de la Ley de Contratos de Servicio Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/211 del 14 de noviembre. Por tanto, en la comisión informativa, a tal efecto, por unanimidad, se dictaminó favorablemente dicho expediente y se propone a la consideración de este Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación para la gestión indirecta del servicio público de la instalación deportiva, pabellón, gimnasio y piscina climatizada en Requejada, mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. Segundo, autorizar en cuantía de 562.078 euros, IVA excluido, el gasto para este ayuntamiento que representa dicha contratación. El importe de cada anualidad se abonará con cargo a la aplicación 342.472 del presupuesto municipal, debiendo dotarse crédito suficiente hasta el importe aprobado por el ayuntamiento en cada ejercicio. Al tratarse de un contrato de carácter plurianual, el gasto se imputará a los ejercicios presupuestarios a que se alcanza, quedando en consecuencia subordinado al crédito para que en cada ejercicio se consigne el presupuesto. Tercero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que regirán este contrato. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de Cantabria y en el perfil de contratante anuncio de licitación para que durante el plazo de 26 días naturales se puedan representar las proposiciones que estimen pertinentes. Quinto, publicar la composición de la mesa de contratación en el perfil de contratante con una antelación mínima de 7 días con respecto a la reunión que debe celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/211 del 14 de noviembre. Y sexto, facultar a la alcaldía para que formule el requerimiento de la documentación establecido en la cláusula 14 del PAC al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa. Lo que supone que una vez hoy aprobada el expediente de contratación que hemos ya hablado en la Comisión de Hacienda anterior y hoy mismo aquí, el paso siguiente será salir en el Boletín Oficial de Cantabria. En cuanto salga en el Boletín Oficial de Cantabria, las empresas que quieran ofertar tienen 26 días. Posteriormente, con 5 días, se convocará la mesa de contratación, que estará en la mesa de contratación, está la alcaldesa, está el concejal de deportes, están los portavoces de los grupos, está la secretaria, el interventor y el coordinador deportivo. Y una vez que se convoque dicha mesa de contratación, en ese mismo día salirá el sobre A, posteriormente salirá el sobre C y por último salirá el sobre B. Con lo cual, visto lo visto, yo quiero agradecer el trabajo realizado hasta el día de hoy a todo el equipo de gobierno, desde la alcaldesa, por supuesto, y a todo este equipo de gobierno, que apenas 2 semanas de la tomar posesión en esta legislatura, ya en julio, se convocó la mesa del pabellón y se ha trabajado intensamente en ella. Si queríamos desde un principio que la piscina y el pabellón estuviese abierto en mayo, junio de 2016, ha tenido que hacer así. Por lo tanto, mi agradecimiento al trabajo intenso que ha hecho este equipo de gobierno. Y, por supuesto, también tengo que agradecer el trabajo de la secretaria y del interventor, de la secretaria Clara López Avico y de nuestro interventor Germán García Calle, puesto que sin su trabajo hoy no estaríamos aquí tratando este tema. Ha sido un trabajo que su dedicación a este tema ha traspasado lo habitual en lo referente a horas de trabajo y predisposición. Gracias a todos ellos por estar hoy aquí en este día, por cumplir los plazos que nos habíamos propuesto.
Bien, Felipe. Sí, buenos días a todos y todas. Yo quería, estando de acuerdo en todo lo que ha dicho el concejal de Deportes, quería hacer hincapié, quería llamar la atención especialmente en el punto tercero de la propuesta de acuerdo. Estoy hablando de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Quiero llamar la atención aquí de alguna circunstancia. De alguna circunstancia que se aprecia al leer estos documentos, y lo quiero hacer porque además parece que últimamente todo se inició en otras épocas, todo se hace gracias a otras épocas, pero precisamente por eso quiero llamar la atención, porque aquí no se trabaja igual que en otras épocas y se ve leyendo estos documentos. No quiero hacer comparaciones, las comparaciones se tienen en la mente, nada más analizar estos documentos. Y para empezar con el pliego de cláusulas administrativas es algo en el apartado 3.2, dice: la solvencia técnica y profesional de los empresarios será apreciada en función de los servicios prestados en los últimos 5 años, con inclusión de su importe, fechas, destinatario público o privado de los mismos. Y más adelante dice que el empresario acredita haber sido titular de contratos de gestión integral de instalaciones deportivas que incluyan piscinas climatizadas durante alguno de los años de 2011 a 2015, y el requisito mínimo será que el importe anual del contrato en el año de mayor ejecución sea una cantidad de dinero cantidad equivalente a 2 veces el valor del medio anual del contrato, presentando al menos una certificación de buena ejecución del servicio. Yo había pedido que se pusiera 2, pero bueno, con una es suficiente. ¿Por qué leo todo esto? Pues para remarcar que aquí el que venga a llevar esta instalación no viene a aprender, tiene que venir aprendido. Y las cláusulas administrativas garantizan que quien lleve esta instalación tiene experiencia suficiente en otras instalaciones durante un periodo de años importante para darnos toda garantía y que no nos encontremos con ninguna sorpresa. Otra de las cuestiones que yo quiero remarcar es el comité de expertos. El comité de expertos, porque dice las cláusulas administrativas, dice que al atribuirse a los criterios evaluables de forma automática por la aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios o de la cuantificación depende de un juicio de valor. Es decir, que aquí se va a precio, pero también se va a otras cosas. Y las otras cosas tienen un peso mayor que el precio. Y además es importante decir que este comité de expertos no está integrado en la mesa de contratación, no está integrado en el órgano proponente del contrato, con lo cual son unos expertos con la suficiente independencia para emitir informes sin ninguna atadura y sin ninguna cortapisa para que hagan su trabajo. Y además, leyendo la experiencia que tienen, la titulación que tienen, decir que es un comité de expertos de lujo. Otra de las cosas que también llama la atención y que también se hace o quiero hacer una diferencia, establecer una diferencia, es que aquí se establecen las penalidades y se concretan además las penalidades por incumplimiento de estas cláusulas. Incluso se detallan estableciendo 3 categorías: muy graves, graves
y leves, para que en el improbable caso, dado todo lo que he dicho anteriormente, de que se produjera algún incumplimiento, esté bien determinado cada una o qué se puede entender por un incumplimiento grave, muy grave, grave o leve, y se tomen las medidas adecuadas. Bien, esto respecto a las prescripciones, a las cláusulas administrativas. También tengo que decir que respecto al Colegio Pérez Galdós, se establece, aquí se ha modificado lo que había en un primer lugar, y se defienden los derechos que tiene el Colegio Pérez Galdós sobre el uso del pabellón, teniendo en cuenta que la Consejería de Educación invirtió $500.000 de euros para garantizar las actividades del Pérez Galdós en ese pabellón. Se cambia así la idea que venía, que decía que es los colegios del municipio. No, aquí se metieron $500.000, la Consejería de Educación metió $500.000 de euros, no tengo nada contra otros centros, pero se metió $500.000 de euros para que hiciera la educación física y otras actividades el Pérez Galdós en ese centro. El Pérez Galdós, nominativo, el Pérez Galdós. Entonces, está bien recogido, se defienden los derechos que tiene en este sentido el colegio público y se detalla que es para hacer educación física, las actividades complementarias, festivales, reuniones, etcétera, etcétera, y las actividades extraescolares, estableciendo un horario de 9 a 14 horas y de 16 a 17:30 horas. Por tanto, satisfacción del Grupo Socialista en el trabajo que se ha realizado. Yo también reitero los agradecimientos que ha expresado Avelino y no podemos más que apoyar y tener palabras de agradecimiento y además de satisfacción para esto que traemos hoy aquí. Gracias. Julio. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer, yo creo que todo lo que han dicho aquí, un trabajo importante por parte, en este caso de Clara como secretaria y de Germán, trabajo que ya se inició algo la pasada legislatura, apoyándose en programas como Gestiona, pero que no dio tiempo a elaborar en su conjunto tanto el pliego como el pliego de prescripciones técnicas. Decir que el pliego, yo he visto un pliego bastante completo. Me parece bien temas que aquí se han convocado, porque al fin y al cabo esto es un concurso y me parece bien que esté formada por una parte la mesa de contratación y por otra parte esté un comité de expertos. Comité de expertos, como bien se ha dicho aquí, que tienen la suficiente preparación en temas de gestión de estas infraestructuras y sobre todo me parece bien que su valoración de forma independiente se tenga en cuenta al final en la adjudicación final de lo que va a ser la gestión del pabellón y la piscina. Al final estamos en la recta final de un procedimiento que, vuelvo a decir, se inició durante la legislatura pasada y que va a finalizar ahora, pasado este mes de mayo, para adjudicar, yo creo que una infraestructura importante para Polanco y para los vecinos, incluso para otros ayuntamientos limítrofes, como así se explica en el propio estudio del informe técnico elaborado por EGISA en este momento, que ha sido el que ha dado soporte a este pliego. Dicho esto, yo creo que ahora lo que hace falta es tener suerte a la hora de la adjudicación de este concurso o de esta gestión de esta infraestructura, suerte con la empresa que se vaya a quedar con ello, para que dentro de un año o menos no tengamos que estar aquí sentados otra vez debatiendo el mismo tema. Y también sí que debo de decir, porque así lo ha mencionado el propio portavoz del Partido Socialista, yo creo que ya en la legislatura pasada lo que se intentó desde un principio es dar esa prioridad en el uso del pabellón al propio Colegio Público Pérez Galdós en ese horario de mañana, y que incluso en reuniones posteriores se comentó que cuando se elaborase ese pliego se debía de establecer concretamente los criterios de utilización del colegio debido tanto a su proximidad como a la aportación de la propia Consejería de Educación, que fue
Pero dicho que es lo que nos trae hoy aquí el punto del orden del día, que es la aprobación del pliego de cláusulas administrativas, el pliego de condiciones técnicas, decir que por nuestra parte, y así manifestamos en la comisión, que estamos totalmente de acuerdo, que la idea es agilizar lo máximo posible la puesta en marcha de esta importante infraestructura y vuelvo a reiterar y que tengamos suerte en la adjudicación de la gestión de esta infraestructura. Gracias. ¿Se abre un turno de réplicas? ¿Abril? Sí, solamente puntualizar. Julio ha dicho que se inició, que esta gestión se inició en la legislatura pasada. Y yo te voy a recordar, porque aquí hay mucha gente que no estaba en la legislatura ni en los plenos. El pabellón se entregó en agosto de 2014. Aunque hubo que hacer algunas obras de la techumbre de la piscina y algún otro remate, y por decir así, en octubre ya estaban las llaves en este ayuntamiento con los gimnasios, las bicis, las pesas, etc. Pero bueno, previamente en agosto ya se entregó por la empresa Trasa. Pero mucho antes de en agosto, este grupo, además del otro grupo en la oposición, preguntamos pleno tras pleno que qué pasaba con la piscina, porque llevamos ya 4 años y qué pasaba, cómo se iba a adjudicar. La respuesta era siempre la misma: tranquilos, tranquilos que eso ya está. Por lo tanto, que se inició, pues no, porque mira, pidiendo ya desde el año 2014, desde principios, desde el último 2013, pero poniendo ya como mucho que en octubre, cuando se entregan las llaves, está el pabellón con su agua ya caliente, con su pabellón, o sea, entero. De octubre a mayo son 8 meses, los mismos meses que hemos tenido este equipo de gobierno de apenas tomar posesión en junio y en julio, el 14 de julio, convocar la comisión del pabellón. 8 meses, lo mismo. Lo cual quiere decir que al día de hoy ya podía estar adjudicado. Por lo tanto, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, te voy a decir una cosa. Si tú dices que ya se inició porque a un mes antes de las elecciones, en abril, se convocó un pleno y se aprobó la comisión, bueno, pues sí, se convocó un pleno y después de estar 2 años pidiéndote que se iba a hacer. Pero se convocó y se aprobó, pero se aprobó en el pleno, pero no se convocó la comisión, porque hasta que no se convocase la comisión, ese es el punto de partida. Y la comisión se convocó el 14 de julio por este equipo de gobierno, y a partir del 14 de julio, cuando este equipo de gobierno se mete intensamente con todo el papeleo, con la mira de llegar a primavera, verano de este año para poder adjudicarlo. Ha sido un trabajo intenso, lo hemos dicho, muy intenso, nos ha llevado muchísimas horas, porque no se hizo nada. Y cuando digo nada, es que meramente en abril se convocó en un pleno y se aprobó. Pero una vez aprobada, se tenía que haber convocado y a partir de ahí se tenía que haber trabajado. No se hizo, Julio, no se hizo. Por lo tanto, a pesar de todas las respuestas que nos diste, de todas las preguntas que hicimos año tras año, que queríamos que una vez que la llave del piso nos la diesen, pues entrar a vivir, no, se ha tenido que esperar todo eso. Yo te digo, y lo he recalcado, que con todo el trabajo que hemos hecho nosotros no hubiese sido posible sin la implicación, porque esto ha traspasado las horas normales de trabajo. Ha llevado mucho, mucho. Y te quiero decir con cariño, que si esto fuese una estación de tren, no sé en cuál te subirías o te correspondería subir a ti, pero lo que sí sé es en el que no te corresponde subir, que es en este tren. Nada más. Gracias, Felipe. Julio. Sí, muy breve. Es tu palabra contra la mía. Yo que me gustaría que preguntaras tanto a la secretaria como al interventor si estuvieron haciendo trabajos antes de las elecciones del 2015 respecto a pliegos, estudio de pliegos, etcétera, para poner en marcha la gestión del pabellón polideportivo. Y además, debo decir otra cosa. Yo creo que este pliego, tanto de condiciones técnicas como el otro, es un tema que debemos de aprobar con unanimidad, porque al fin y al cabo yo creo que el objetivo que buscamos todos es que eso se ponga en marcha en la mayor brevedad, vuelvo a decir, y que acertemos a la hora de adjudicar. Y digo esto porque es que incluso antes de las elecciones de mayo del 2015
había problemas o discrepancias del modelo de gestión. Y por lo tanto, yo creo que una vez que esas se han, por así decirlo, limado o se han normalizado, y una vez decidido ese modelo de gestión que fue aprobado por este pleno, creo recordar en septiembre, pues yo creo que todas a una tenemos que ir buscando esa unanimidad para aprobar esos pliegos y que se ponga en marcha esta infraestructura. Bueno, yo para finalizar también voy a ser breve, no voy a extenderme demasiado. En primer lugar, agradecer el consenso que parece ser que va a haber en la votación, salvo que haya cambios de última hora. En segundo lugar, reiterar el agradecimiento que todos, ¿no?, los portavoces de los grupos han hecho a nuestros técnicos, tanto a Clara como a Germán, pero yo me gustaría también recalcar que no solo es las horas de dedicación que han tenido, sino que además de dedicarse a la redacción de estos pliegos, a la vez lo compaginaban con el trabajo del día a día del ayuntamiento, con lo cual el esfuerzo es, como los que sepan lo que conlleva la labor de un ayuntamiento, pues es mucho más, y por eso el agradecimiento expreso, que ya se lo hemos hecho todos a título particular. Quiero decir que si se ha tardado, porque en principio hablábamos siempre de enero, febrero, si hemos tardado en adjudicar el pabellón ha sido precisamente porque cuando nos hemos puesto a la redacción de los pliegos, pues hemos visto que no es la redacción de los pliegos técnicos como cualquier otro contrato que se hubiese realizado en este ayuntamiento. En los pliegos de esta entidad, de esta complejidad y de la importancia que tiene la adjudicación de esta instalación, hasta ahora en este ayuntamiento nunca se había realizado y por lo tanto hemos tardado bastante más. Ahora bien, sí que me gustaría puntualizar ciertas cosas que se han dicho y fundamentalmente ahora en su última intervención por el portavoz del Partido Popular, por Julio. Mira, Julio, no puedo estar de acuerdo contigo ni siquiera lo que has dicho que es la palabra de uno frente al otro, porque los hechos que son objetivos y el papel todo lo soporta, como te he dicho en más ocasiones. Entonces, tú te refieres a los trabajos de Egisa. Los trabajos que hicieron en la anterior legislatura la empresa Egisa son muy distintos a los que han hecho en esta. De hecho, fíjate si son distintos, que en diciembre de 2015 hemos procedido a través de un contrato menor a encargarles estos trabajos, los pliegos técnicos, la redacción de los pliegos técnicos y el seguimiento y asesoramiento que nos van a dar. Lo que tú hiciste fue que nos realizasen un estudio, un proyecto de una posible estudio pues, de la confluencia de posibles afluentes al pabellón, y que ahí está además aportado como el anexo número 4 de estos pliegos. Muy distinto, por cierto, muchas de las cosas que se refieren, en cuanto ahora sobre todo del Colegio Pérez Galdós, muy distinto incluso para las escuelas deportivas, que no se había previsto exactamente, ¿no?, pues la reserva para las escuelas deportivas del ayuntamiento, que como todos sabemos tenemos y seguiremos teniendo, espero, mucho éxito en cuanto a equipos, y ya no solo me refiero a fútbol, atletismo, karate, gimnasia rítmica, etc. Entonces, no es lo mismo, como decía una famosa canción, ¿no? Entonces, el decir que se trabajó, pues mira, que preguntásemos, te voy a decir, no lo vamos a preguntar ahora, porque yo ya lo pregunté, lo que has dicho ahora mismo, Abelino, que preguntase. Yo tomé posesión el 13 de junio, sábado, y el 15 de junio, a las 8:30 de la mañana, nos reunimos en el despacho de la alcaldía, los dos primeros tenientes de alcalde, la secretaria, el interventor y yo misma. Y una de las primeras preguntas que hicimos, de los primeros temas que se tocó, fue el pabellón polideportivo de Requejada. Digo, bueno, ¿cómo están los pliegos? Pues no hay nada. Hay este trabajo de la empresa Egisa y hay la creación en abril de 2015 de la comisión. La creación, si no se convoca, no nos sirve para nada. Ahí muerta estuvo hasta julio del 2014, en que se convoca y ya se da un borrador de una memoria justificativa, se publica. Todo ese trabajo, como ya te he dicho en otras ocasiones, y hoy mismo te ha repetido Abelino, si se hubiese hecho desde octubre del 2014, pues nos encontraríamos que el pabellón no estaba adjudicado, no estaba funcionando ya. Entonces, me parece que aquí no es cuestión, como decías tú, ¿no?, ahora lo importante es unanimidad y que se apruebe, sí, es muy importante eso, pero también es muy importante que cada uno se lleve lo suyo, cada uno lo suyo, y que cada uno aguante su vela, como se suele decir, ¿no? Entonces,
Yo creo que, sin perjuicio de agradecer nuevamente el voto favorable, como parece ser, si no cambiáis después de mi intervención, agradeceros el voto y la unanimidad, pero que el trabajo en cuanto a la gestión del pabellón polideportivo de Requejada no corresponde a épocas anteriores, no corresponde a equipos de gobierno anteriores. Lo único que se os puede agradecer es el proyecto que se encargó a EGISA, proyecto, y la creación de esa comisión, que no se hubiese retrasado si no lo hubieseis creado, pues un mes, pero nada más se les puede agradecer, y la disposición, ahora desde la oposición, que estáis haciendo para que todo vaya bien y que funcione, porque al final, si todo funciona bien, va por el bien del ayuntamiento y de los vecinos del ayuntamiento. Y por último, yo no recuerdo que se llegase a discutir oficialmente en ninguna comisión ni en ningún pleno el modo de gestión del pabellón, porque no había ningún estudio que había realizado el anterior equipo de gobierno, ni había una decisión tampoco en firme sobre esa gestión. Siempre se apuntó desde el equipo de gobierno que parecía ser que la más adecuada era la indirecta, incluso desde el grupo regionalista. Yo creo que el grupo socialista en el anterior pleno ya dejó claro por qué ha cambiado su postura, al menos momentáneamente, en cuanto a la gestión del pabellón, pero yo creo que no hubo ninguna discusión, al menos oficialmente, en sede del ayuntamiento, sea comisión o pleno. Entonces ya lo único que se trata es aprobarlo, que cuanto antes y según las previsiones que tengamos, que dependemos un poco del boletín oficial de Cantabria, pero más o menos para finales de mayo estará adjudicado y por tanto, y conforme a los pliegos, en un mes, es decir, a finales de junio de este año, estará ya abierto para todos los vecinos de Polanco y de otros municipios que quieran acercarse el pabellón, piscina y gimnasio de Requejada. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bien, gracias. Pasamos al tercer punto del orden del día, que tras el cambio anunciado al inicio. Antes de que pase a este punto, debo decir que como soy yo el que presenta la declaración para la obra que se va a hacer en el centro de recursos, pues como voy a dejar. Pues bien, el tercer punto del orden del día, como decía, y conforme al cambio que hemos hecho al inicio de este pleno, es el expediente 159/16, la solicitud de declaración por el pleno con arreglo al artículo 4.1 de la ordenanza fiscal número 7 para la obra sujeta a licencia del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa de Polanco. Como ha dicho el portavoz socialista Felipe Tapia, al poder concurrir algún tipo de interés o de conflicto de intereses al ser él quien presenta esta solicitud como director del Museo de la Escuela y a su vez concurrir como concejal, es el motivo por el cual abandona momentáneamente el salón de plenos. Paso la palabra al concejal Avelino Rodríguez. Tenemos la solicitud de declaración por el Pleno con arreglo al artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal número 7 para la obra sujeta a licencia del Centro de Recursos de Interpretación y Estudios en Materia Educativa de Polanco. Con fecha 16 de febrero de 2016, don Juan Felipe Tapia Sánchez, en representación del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de Materia Educativa, como director del mismo, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, solicitó una licencia de obra para reparación de aleros, tratamiento en fachadas, pintado de ventanas y embocaduras, con un presupuesto de 16.317,60 euros más 3.426,70 euros correspondiente al IVA, lo que hace un presupuesto de 19.744,30 euros. En la solicitud independiente de misma fecha y por la misma representación se solicitó la bonificación expresada en el artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal número 7. Por el arquitecto municipal, con fecha 24 de febrero de 2016, se emitió informe favorable en relación a esta solicitud. Con 26 de febrero de 2016 se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable. Visto cuando antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal número 7 y reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, se propone a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
el mantenimiento y conservación del edificio denominado Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, sito en polaco de conformidad con el artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal número 7, se considera procedente la declaración de interés municipal por concurrir circunstancias sociales y culturales y por ello se concede una bonificación del 99% de la cuota de la tasa correspondiente a la licencia de obra solicitada. Como vemos, es pues una exención fiscal que hay en el artículo 4, que el artículo 4 de la ordenanza número 7 dice: tendrán una bonificación del 99% de la cuota de la tasa las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Como hemos comprobado, los informes son favorables, justifican y eso es lo que se propone. Nada más. Gracias. ¿Por el Grupo Socialista? ¿Por el Grupo...? Un edificio competencia de la Administración Regional en el cual se van a realizar unas obras y que concurren lo que mandata la Ordenanza Fiscal número 7 en su apartado 4.1, donde se le realiza la exención del 99% de la tasa, no del impuesto, y por lo tanto aprobar probablemente la propuesta realizada desde el Centro de Recursos. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Llaméis a Felipe. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Vale, pues por la misma razón, me ausento porque se trata de un familiar mío, el estudio de detalle que está afectado, por lo tanto entiendo que me debo de ausentar. Vale, gracias. Bueno, pasamos al cuarto punto del orden del día, el expediente 159/16, solicitud de declaración por el Pleno, con arreglo al artículo 4.1 de la ordenanza... Ay, perdón, me he confundido. Pasamos al cuarto punto del orden del día, el expediente 913/2015, estudio de detalle, aprobación definitiva. Le paso la palabra al concejal de Urbanismo, Felipe Tapia. Bien, esto se trata de un estudio de detalle en base a un convenio urbanístico entre dos propietarios, doña Mónica Calderos y la empresa Outomo, que consiste en que acuerdan poder construir tanto un propietario como otro en el límite de sus parcelas, y que también acuerdan las cesiones o que al ayuntamiento se le corresponde para ampliar el vial que discurre pegado a estas propiedades. En la Comisión de Urbanismo ya fue aprobado este estudio de detalle, dado que este convenio está avalado por los informes positivos de nuestros servicios técnicos, y entonces fue aprobado, puede decirse, y seguro que aquí se aprobará también, por imperativo legal. Sin embargo, yo, antes de pasar al turno y a la votación posterior, quiero llamar la atención sobre algunas cosas y exponer en el Pleno algunas sensaciones que tengo, unas sensaciones que no puedo evitar. No puedo menos de establecer un paralelismo, una comparación mental, si así se entiende mejor, con el asunto de los incendios forestales. Este tema de los incendios forestales, en la situación que se da en muchos sitios de España, que primero se quema el monte, después se recalifica el suelo del monte y por último se construye sobre él. Yo todavía tengo en mi retina la imagen de la casa derribada, derribo del que nos enteramos pues, de una manera un poco particular. Y digo que los socialistas todavía estamos de luto, de duelo por su defunción. Una defunción injusta
una defunción que a mí me parece vergonzante. Todo será legal. No lo digo que no. De hecho, los informes dicen que lo es y será, pero no puedo evitar que me asalten ciertas suspicacias. Y que, como he dicho antes, mi cerebro establezca ciertas comparaciones. Se quema el monte, se derriba la casa, se recalifica el suelo, se hace un estudio de detalle y un convenio urbanístico, se construye sobre el suelo. Seguro que aquí en este solar también se construirá. La única duda que nos queda es quién lo hará, pero que se va a construir seguro. Ya digo que por interés que es todo legal y que entonces pues esto pues supongo que se aprobará, pero no, y discúlpenme, no he podido menos de hacer referencia a estas sensaciones y a este sentimiento de tristeza que todavía me queda desde el derribo de la casa, de un edificio emblemático para el Ayuntamiento de Puebla. Gracias, Avelino. Sí, nada más. Nada más recordar que en su día desde el grupo regionalista no pudimos hacer nada porque estábamos en la oposición y cuando nos enteramos fue demasiado tarde, al día posterior, el mismo día. Si hubiésemos estado gobernando, yo estoy convencido que posiblemente no estaríamos en esta situación. Y decir simplemente, reiterar lo que dice Felipe, que es una pena que ese edificio tan emblemático para Polanco se perdiese sin que en aquellos momentos los que gobernaban ni hiciesen nada, ni tan siquiera un amago por evitarlo. Nada más, lo lamentamos. Gracias. ¿Por el Grupo Popular? Sí, vale. Vale, yo, a ver si personalmente no estuvimos, pero yo a nivel personal, quizá a nivel de grupo, me parece que las consideraciones que se han hecho de que será legal, pero hay suspicacias, si los técnicos han dicho que es legal, es legal. O sea, ahí no hay duda. Y si se aprueba por unanimidad, luego no se puede estar reprochando. Lo que ha dicho Avelino, que si hubiese estado gobernando no se hubiese caído, no se sabe. Entonces, me parece que es dejar un pozo de incertidumbre y de, no sé, cómo explicarnos, que creo que no viene a cuento. Entonces, me parece que es un poco muy fatal. Gracias. ¿Algún derecho de réplica? Yo previamente he dicho que es una sensación personal, he afirmado que los técnicos, los informes así lo afirman y que es legal, pero que eso no impide expresar un sentimiento que yo tengo y que expreso también que lo que se está produciendo y todavía, y establecer una comparación, no sé si afortunada o desafortunada, para mí está clara el paralelismo en una situación que también es legal, pero que, hombre, no es muy moral, digamos. Entonces, no he dudado en ningún momento que esto sea legal, pero a mí me recuerda la situación, me recuerda esa casa, me recuerda ese edificio y no puedo menos que expresar mi tristeza por su pérdida. Gracias, Avelino. Nada más que puntualizar que he dicho que tal y como ocurrió y como se procedió y la circunstancia que fue la primera vez que ocurrió, como nos enteramos, que posiblemente, he dicho posiblemente, y está grabado, no hubiese ocurrido. Bárbara, ¿quieres...? ¿No? Bueno, pues para finalizar y a consecuencia, ¿no?, del debate que se ha suscitado, lo que sí que es cierto es que sobre ese solar que ahora se practica un estudio de detalle, había una edificación
que a mí, como concejala que entré en el año 2007, sí que me recuerda y me trae también ciertos recuerdos, porque como concejal del Partido Regionalista en el 2007, mi primera moción que defendí en este pleno fue precisamente instar al entonces equipo de gobierno adquirir esa vivienda, ese edificio, que entonces estaba en venta, y dada la saneada situación entonces del Ayuntamiento de Polanco, con casi 5 millones de euros en caja y sin planes económicos ni ninguna historia como estamos ahora, para adquirirlo para el pueblo. Esa fue la primera moción que defendió la que ahora es alcaldesa, como primera vez como concejala del Partido Regionalista, allá por el año 2007, en julio del 2007, en el primer pleno ordinario que se celebró en aquella corporación. Entonces el equipo de gobierno consideró que no era su prioridad la adquisición de esa casa, que tenía otros planes para esos 5 millones de euros, y no se adquirió. Lo cierto es que se perdió la casa. Y no estabais, ninguno de los dos portavoces, Felipe ni Avelino, ha dado un detalle, pero yo, que tengo muy buena memoria, me acuerdo que ocurrió una cosa el día que se tiró ese edificio, que nunca había pasado y nunca más volvió a pasar. A los miembros de la oposición se nos notificó a través del correo electrónico el acta de la Junta de Gobierno local, en la cual se acordaba el derribo, la solicitud de derribo que instó entonces el propietario. Se nos notificó por correo electrónico el mismo día que las grúas, a las 8:30 de la mañana, estaban tirando la casa. Con lo cual, cuando dice Avelino que no pudimos hacer nada porque estábamos en la oposición y nos enteramos ese mismo día, cuando dice que si hubiésemos estado en el equipo de gobierno o gobernando, que igual hubiésemos intentado, dice que hubiese habido una posibilidad. Lo que quiere decir es que el equipo de gobierno que estaba entonces no movió ni un dedo, no hizo ni un amago por ello. Y en este pleno se le preguntó al entonces alcalde, y la respuesta fue que, bueno, que también la casa de Pereda, si no la apoyan sus nietos, se puede caer. Esa fue la respuesta, que si no se pudo hacer algo por el ayuntamiento para salvar un edificio emblemático, y que no sé si como vecina recordarás que su derribo causó estupor por muchos de los vecinos de Polanco, sobre todo de Polanco, no de los otros barrios, pero sobre todo de Polanco. Emblemático porque se daría la circunstancia que en Polanco tenemos la casa natal de José María Pereda, tenemos la casa escuela, y podríamos haber tenido la casa en la cual pasó el tiempo Jesús Cancio. Nada más se quiere hacer, decir eso. ¿El derribo fue legal? Pues conforme a las normas sí fue legal, pero también el ayuntamiento podría haber hecho algo por evitar el derribo y adquirir el edificio. No se hizo nada. Y es lo que se está diciendo. No se está diciendo que haya nada ilegal, pero sí que sorprende que un edificio emblemático, y que sí que causó, y si no es revisar las redes sociales, los comentarios de los vecinos, sobre todo de los más mayores de Polanco, el estupor que causó el ver las grúas tirando esa casa. Entonces, es lo único que se ha querido decir aquí, y que yo además ratifico y digo lo mismo. A mí me causó pues una sensación de mucha pena, porque con la falta de locales que tenemos, y locales, sería un edificio además emblemático para poder acoger, por ejemplo, la biblioteca y cualquier otra, porque daría para mucho ese edificio. Entonces, simplemente se está diciendo eso, no se está diciendo dejando caer ninguna sombra de duda, y si ha parecido así, yo lo quiero dejar bien claro. ¿El derribo fue legal? Sí. ¿Este estudio de detalle es legal? Sí. Pero que se pudo haber hecho algo, o al menos intentar, sí, y no se hizo. Es lo único que se quiere decir, pero no se quiere dejar ninguna sombra de duda sobre nadie. Simplemente eso. Y sin más, pasamos a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues finaliza el pleno. Al ser extraordinario no hay luego preguntas. Gracias.